Buenos días, jóvenes. Buenos días, 29 de marzo 2023. Vamos a continuar con nuestra teórica de la asignatura Ortodoncia 2. Bien, la anterior semana habíamos visto sobre paredes, paredes de reabsorción, paredes de neoformación. Hoy vamos a introducir en algo más molecularmente para entender el movimiento dentario, ¿no? Bien, bienvenidos todos. Comenzamos. Bien, vamos a quitar la cámara. Bien. Perfecto. El movimiento dentario, como ustedes han visto, depende de la aplicación de fuerzas, ¿no? De la distribución, de la duración, de la magnitud de fuerzas, ¿no? Pero al mismo tiempo existen mecanismos que permiten experimentar, mejorar el movimiento dentario, ¿no? Y el movimiento ortodóntico. Ya hay elementos vibratorios, como el que estás viendo a la derecha, vamos, como este, ¿no? El acceledent, fíjate, ¿no? Qué interesante esto. Genera movimientos vibratorios que estimula el ligamento periodontal. Mayor irrigación, donde hay presión, mayor reabsorción, donde hay tensión, mayor neoformación. Interesante, ¿no? La presión que genera estos movimientos vibratorios que genera este dispositivo, este aparato, pues va estimulando la actividad metabólica, la actividad celular, ¿no? También existe otros movimientos sedentarios experimentales como este, que es el propel, el que te estoy apuntando, ¿no? Donde se aplica una lanceta, ya que está controlado obviamente electrónicamente, se aplica y se genera presión, se genera pequeñas perforaciones cerca al ligamento periodontal. Y estas perforaciones liberan lo que son las citoquinas en cada puntito, genera más citoquinas, mayor reabsorción, ¿no? Sí puede provocar mayor reabsorción, pero no puede estimular mayor neoformación. Entonces existe así muchos dispositivos que mejoran o aceleran el movimiento dentario, el movimiento ortodóntico, también el movimiento ortopédico. Muy bien. Una vez que se le genera una presión a los dientes, hay reacciones en el tejido dentoalveolar, ¿no? ¿Cuál es el tejido dentoalveolar? Todo el tejido conectivo, ligamento periodontal, cemento, hueso, ¿no? En ese complejo de tejido dentoalveolar, porque cuando movemos o aplicamos una fuerza, no solo movemos dientes, habíamos explicado en la anterior clase, hay un movimiento dentoalveolar. Entonces, estos movimientos dentales tienen que ser fisiológicos, ¿no? Y eso va a permitir el desplazamiento de los dientes, ¿no? Va a mejorar su posición funcional. Es interesante como cuando se aplica una fuerza ortóntica, empieza a remodelarse en este complejo dentoalveolar, ¿no? Por un lado tengo un complejo dentino pulpar, ¿ya? Y por otro lado tengo el periodonto, ¿no? El ligamento periodontal y el hueso alveolar son los que generalmente resisten al movimiento dental, ¿no? Entonces, va a depender si hay presión o tensión para que las células en el ligamento periodontal se diferencien, se morfodiferencien, ya sea por presión o por tensión, para el remodelado óseo. Entonces, el movimiento dental fisiológico es un proceso lento, ¿no? Que ocurre en vestibular. ¿Por qué ocurre más en vestibular? Porque las piezas dentales se encuentran más ubicadas hacia vestibular. Si tú divides la tabla vestibular lingual, el diente ocupa el tercio vestibular, ¿no? Entonces, en esa región hay más modificación. Entonces, este movimiento ortodóntico puede ocurrir rápidamente o lentamente. Todo va a depender de las características de la fuerza, la intensidad, magnitud, dirección, etcétera, ¿no? También va a depender de la respuesta biológica del ligamento periodontal, ¿no? Si no hay ligamento periodontal, pues no va a haber movimiento dentario. Esto es así de simple. Gracias al ligamento periodontal es que logramos mover piezas dentarias, ¿no? ¿Qué va a suceder en el ligamento periodontal? Ya sea reciba presión o tensión, es lo siguiente. Primero va a haber una alteración vascular,
Ya recuerda que el ligamento periodontal está altamente vascularizado, entonces va a haber una alteración vascular. Donde hagamos presión, pues va a haber cambios, va a haber presión, va a haber isquemia, y donde hagamos tensión, va a haber mayor irrigación, y eso se denomina alteraciones hemodinámicas. También esta alteración por presión o por tensión va a provocar modificación o alteración en la permeabilidad vascular, ¿no? Por eso es importante esto, jóvenes, porque cuando excedes la presión, entonces hay zonas de isquemia. Entonces, donde hay isquemia va a haber más reabsorción. Ojo, ¿no? ¿Qué más va a haber en ese ligamento periodontal? Va a haber una síntesis y liberación de citoquinas, es decir, los mediadores bioquímicos y factores solubles que van a permitir la reabsorción o neoformación. Entonces, ahí se están los neuropéptidos, las citocinas, factores de crecimiento que provocan el remodelado óseo, metabolitos del ácido araquidónico, y esto es importante. ¿Cuáles son los metabolitos del ácido araquidónico? Hay que recordar un poquito lo que es los mediadores de la inflamación. ¿No? Ahorita vamos a ver los mediadores de la inflamación. Según Schwartz, la fuerza que permite un cambio en la presión tisular similar a la presión sanguínea de los vasos capilares para prevenir su oclusión en las regiones de la compresión del ligamento periodontal. Es decir, esta fuerza debe ser lo suficientemente necesaria para provocar este remodelado óseo. Según Profit, estos estímulos mecánicos extrínsecos, esa fuerza, ¿no? Va a provocar una respuesta celular que busca restaurar la homeostasis mediante el remodelado de tejidos periodontales de soporte. Oppenheim habla de la carga mecánica que permite el máximo movimiento dental con un mínimo daño irreversible a la raíz, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. Es decir, no es color de rosa todo. Cuando provocas un movimiento dental, siempre puede existir la pérdida de soporte, es decir, o se reabsorbe la raíz o pierdes hueso alveolar. Eso es soporte, ¿no? Entonces siempre es muy difícil, o sea, provocar un movimiento masivo sin provocar pérdida de hueso o reabsorción radicular. Va a depender mucho la cantidad de fuerza, que sea una fuerza equilibrada, una fuerza terapéutica, una fuerza que simule esta presión sanguínea en los vasos capilares. Entonces, a veces uno piensa que cuanto más fuerza voy a generar, voy a provocar mayor movimiento dentario. No, lo que vas a provocar es mayor reabsorción de hueso, mayor reabsorción de raíz, y por eso se está moviendo el diente. Entonces, en vez de ser un bien, estás causando un daño. Y este daño, ojo, es irreversible. Como has debido estudiar en periodoncia, el daño, pérdida de la cresta es irreversible. Pérdida de tabla vestibular es irreversible, jóvenes. Entonces, no, nada, no es absoluto esto. Es necesario controlar muy bien la magnitud, dirección, vector, todo lo que habíamos dicho en anteriores clases. Donde está el lado de presión, ¿qué va a pasar al lado de la presión? Donde generemos presión, ya digamos, estamos moviendo el diente, empujando a la derecha. Entonces, en el lado de presión, ¿qué va a haber? Va a haber una renovación continua de la matriz orgánica. Como hay tanta presión, entonces esta matriz y el mineral del hueso que involucra va a entrar a un proceso de incremento de la resorción o la reabsorción, ¿no? Más tarde se reactiva la formación de hueso en el lado de tensión, pero esto va a depender de la respuesta celular, de la actividad celular cíclica, ¿ya? Bien interesante la imagen que observas en el centro, donde te dice que es más fácil reabsorber que neoformar, ¿ya? Si tú ejerces una presión constante, ponte de 100 gramos de fuerza, ¿qué va a pasar en el lado de presión? Pues va a haber reabsorción, va a haber una actividad osteoclástica, las células
mononucleares van a empezar a generar más reabsorción, ¿ya? Y bien interesante, en el lado de tensión va a haber una neoformación y va a haber una actividad osteoblástica, una formación de hueso y mineralización. Te comento que es más fácil reabsorber que neoformar. Si tú generas 100 gramos de presión, en 3 semanas, ¿ya? Puedes fácilmente reabsorber hueso, una X cantidad. Pero para neoformar ese hueso que has reabsorbido en el lado de tensión, tiene que pasar 3 meses. Imagínate, o sea, es bien fácil reabsorber y es muy difícil neoformar. A tomar en cuenta, la presión tiene que ser mínima, continua y mínima para que dé el tiempo suficiente a la neoformación. Muchas veces uno cuando ejerce una fuerza dice, no se está moviendo, aumentaré la fuerza. No se está moviendo porque el proceso de neoformación está demorando, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto mucho depende también de la actividad celular del paciente, ¿no? De la respuesta biológica que tenga el paciente. Hay pacientes que fácilmente remodelan hueso, hay pacientes que son más lentos. ¿Y por qué? Ahí vamos a ver qué factores influyen en la reabsorción y en la neoformación, ¿no? Interesante lo que aquí abajo está la evidencia donde te dice la renovación de un 5% de hueso cortical y un 20% de trabecular al año. Eso es lo que se puede renovar. Entonces, hay tasa de renovación que es del 5 al 10% de hueso total al año. Es más fácil reabsorber que neoformar, ¿ya? El remodelado de hueso sigue toda la vida, es lento, pero existe en toda la vida, ¿no? Pero a medida que va pasando la edad, también esta respuesta o este remodelado óseo va pasando a negativo, es decir, de positivo a negativo, ¿no? Entonces, si estamos tratando a un paciente de más edad, es muy difícil que remodele el paciente, ¿no? Ahí estamos viendo los osteoblastos, ¿cómo se diferencian, no? Primero hay las células osteogénicas, son los precursores, y va a depender de esta respuesta química de presión, tensión, ¿no? De esta presión que se ejerce sobre el diente para que se diferencien en osteoblastos. Los osteoblastos van a formar tejido osteoide, matriz calcificada, se empieza el proceso de calcificación, ya pasan a ser osteocitos, ¿no? Entonces van formando hueso, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Primero el mesénquima se convierte en osteoblastos, producen matriz extracelular, esta matriz se mineraliza, se madura más o menos 10 días, se forma osteocitos, ¿no? Así, sí se va, va formándose nuevo hueso. Ahora, les comento que existe factores moduladores del remodelado óseo. Qué interesante esto. Entonces uno dice, ¿por qué en este paciente rápido se ha remodelado y en este otro paciente ha demorado mucho, ¿no? Pues existe respuesta celular, ¿no? Lo que estás viendo a la izquierda son estimulantes de la formación de hueso, ¿ya? Dentro de los estimulantes de la formación hay factores de crecimiento. No hay citoquinas, por si acaso. Es decir, las citoquinas no forman hueso. Ahorita vamos a ver cuáles son las citoquinas. Todos los mediadores de la inflamación no forman hueso, jóvenes. Los que forman huesos son los factores de crecimiento. Ahí viene BMP2, que son proteínas morfogénicas, ¿no? La 2, la 4, la 6, la 7 son proteínas morfogénicas. También acá intervienen lo que son el factor analógico de la insulina 1, insulina 2, el factor transformante del crecimiento, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Te das cuenta? Son respuestas celulares al remodelado óseo. Entonces, esta es la cantidad de estimulantes de formación de hueso. Pero al mismo tiempo, dentro de los factores de crecimiento existen estimulantes de reabsorción de hueso. Y ahí está el TNF, factor de necrosis tumoral,
el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, fibroblástico, el estimulante de colones de macrófagos y el factor estimulante de granulocitos y macrófagos. Estos son factores de crecimiento que van a estimular reabsorción. Y fíjate, las citoquinas generan mucha reabsorción. Es por eso que no puedes mover o aplicar una fuerza a un diente que esté inflamado. Claro, rápido se va a mover. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas citoquinas. ¿Y cuáles son esas? Las interleuquinas 1, 6, 8, 11, las prostaglandinas E2, E1, G2, las prostaglandinas I1 y H2. Estas prostaglandinas, que son medidores de la inflamación, son los que provocan mayor reabsorción, ¿no? Ya. Y pero hay alguien que también controla a estos estimulantes de la reabsorción, que es dos, el interferón y la interleuquina 4. Estos componentes celulares son los que inhiben la reabsorción de las citoquinas. Entonces, como entenderás, la respuesta celular es bien diversa. Va a haber pacientes que tengan más proteínas morfogénicas, por lo tanto, estos pacientes van a formar más repedo de hueso, y aquellos que tengan menos actividad de la proteína morfogénica, entonces, no va a formar rápido hueso. Va a haber pacientes que tienen una alta respuesta a las citoquinas, ¿no? O alta actividad de citoquinas, entonces estos van a reabsorber más rápido hueso que neoformar, ¿no? Va a haber pacientes que no van a tener interferón o interleuquina 4, por lo tanto va a haber más reabsorción porque no va a haber quien controle a las citoquinas. Entonces, aquí está la respuesta celular del paciente, por qué reabsorbe más rápido o por qué neoforma o modula o remodela hueso más rápido que otro paciente. No todos los pacientes son iguales. Estas respuestas celulares varían con la edad, con el sexo y con muchos factores genéticos que no podemos controlar de antemano. ¿Qué es hialinización? Según Burston, en el año 84 lo define como un sistema de fuerzas óptimos, ¿no? Para producir una respuesta biológica adecuada en el periodo. Qué difícil es controlar la fuerza para llegar a hialinización. Es bien interesante cómo la fuerza debe generar reacción tisular de necrosis estéril. A eso se llama hialinización. Necrosis estéril, ¿no? Antes que se produzca la resorción radicular. Según Story, Smith, Reitan, Mata, va a depender del tipo y magnitud de la fuerza. Según Pilón y colaboradores, va a depender de la duración del tratamiento. Según Bonho, va a depender de la respuesta individual, del estado de salud del paciente, y así hay factores que van a depender de esta hialinización. ¿Cuándo necesito hialinización? Cuando quiero remodelado óseo. Es decir, subo la fuerza, la intensidad de la fuerza, no para generar movimiento dentario, sino es para que el ligamento periodontal se hialinice y la fuerza pase del diente al hueso. Eso queremos, ¿no? Del diente, el ligamento se hialiniza y esa fuerza tiene que pasar al hueso para que se remodele hueso. Entonces, ahí hacemos ortopedia. Y existe también varios factores celulares dentro de la actividad osteoblástica que van a estimular más rápido formación de hueso, ¿no? Entonces, esta actividad celular pues va a permitir que haya diferenciación osteoclástica, mayor activación, formación de hueso, reabsorción de hueso, ¿no? Y es la interferencia con el sistema RANK, ¿no? Esto puede desencadenar en el equilibrio óseo. Bien interesante esto del RANK, que son los precursores de osteoclastos. Una vez que se va remodelando, hay una eliminación del tejido dañado, ¿no? Una vez que, si mucha presión hemos generado y hay mucha reabsorción, hay una eliminación del tejido dañado, que también el RANK y su ligado RANK, el L, también van a ser los que van a hacer el mantenimiento de estos osteoclastos. Es una actividad celular que se tiene en el momento de mover hueso. Nuestra fuerza debe ser lo suficientemente necesaria para mover dientes o mover hueso y permitir un remodelado, una respuesta celular óptima, ¿no?
Pero en pacientes que tienen problemas de soporte, ¿ya? Entonces es un poco complicado hacer la ortodoncia. El paciente obviamente rápido se va a mover, pero a mayor movimiento, mayor reabsorción de hueso. Entonces, la evidencia indica que primero se debe resolver el problema periodontal y recién tratar el problema ortodóntico, ¿no? Primero, buscar un buen soporte. Entonces, no es que este diente, y mira que tiene problema periodontal, tú le aplicas fuerza, claro, rápido se va a mover, pero durante ese movimiento va a generar mayor pérdida de soporte. Entonces, la evidencia y las nuevas paradigmas indican que primero se debe resolver el problema de soporte con tejido conectivo y autólogo del paciente y recién hacer el movimiento ortodóntico. Bien, ¿qué factores influyen en el movimiento dental? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Qué factores intervienen en este movimiento dental? Según Profit, el año en data del 94, el concepto de movimiento dental comprende tres fases, ¿no? Va a haber una presión, tensión en el ligamento periodontal y origina esto una alteración de flujo sanguíneo, formación y liberador de citoquinas y activación celular, ¿no? Qué interesante, ¿no? A veces solamente pensamos que es la presión, tensión, fuerza, nada más, ¿no? Pero no, hay una respuesta celular, ¿no? También va a existir fármacos, ¿no? Que van a inhibir este movimiento dental, como los AINES, corticoides, los bifosfonatos y los anticonvulsivantes. Son fármacos que pues van a alterar o van tu movimiento ortodóntico, ¿no? Ahorita vamos a hablar de AINES y corticoides. Los bifosfonatos son tratamientos para pacientes, son tratamiento de calcio. Y los anticonvulsivantes, igual fármacos que intervienen en el movimiento dental. Y hay un tercer factor que habla Profit, que es la edad del paciente. Es decir, a temprana edad hay una mejor respuesta al remodelado y a mayor edad no. Entonces, esto es lógico, ¿no? A medida que va pasando los años, la respuesta celular va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, para Profit hay tres factores que influyen en el movimiento dental. Presión y tensión en el ligamento periodontal, que puede provocar una alteración de flujo, etcétera, etcétera. Fármacos y la edad del paciente. Y en este fármacos, pues acá está este gráfico. Qué interesante, cuando se forma una inflamación, la fosfolipasa 2 mediante el ácido araquidónico va a generar, ¿no? Va a generar esta cadena de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Con la ciclooxigenasa se va a formar las prostaglandinas, porque son mediadores de la inflamación que van a provocar vasodilatación, enrojecimiento, dolor, ¿no? El tromboxano especialmente. Dentro de la lipoxigenasa, los leucotrienos, las prostaciclinas, que también son otros mediadores de la inflamación, ¿no? ¿Necesitamos PG2, PG2 alfa? Sí, necesitamos para mover dientes. Hemos visto hace rato que son mediadores, son citoquinas que no son necesarias para la reabsorción de hueso, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente está tomando un inhibidor del COX, que es un AINE? Entonces, como no tiene prostaglandinas, no tiene prostaciclinas, no tiene estos mediadores importantes para la reabsorción de hueso, por lo tanto, el paciente no se va a reabsorber ese hueso. Pues, bueno, la fuerza va a ser óptima, pero la respuesta celular no es óptima porque está siendo bloqueada por un AINE. ¿Y qué pasa si toma el paciente un corticoide? Pues aquí arriba, en fosfolipasa 2, ahí es donde inhabilita, lo inhibe por los receptores o compite con los receptores, y pues tampoco vas a tener la cadena de la lipoxigenasa, ciclooxigenasa, toda la cadena de metabólica del ácido araquidónico. Por lo tanto, no vas a tener ningún mediador de inflamación, no va a haber movimiento dentario, ¿entienden? Es que importante esto de los fármacos. Carácter del hueso. Qué importante también es esto de carácter. No todos tenemos la misma calidad de hueso, ¿no? Hay pacientes que su cortical es delgada, que su hueso esponjoso o su hueso trabeculado o esponjoso es más denso o es más lábil. Es decir, estas trabéculas son más grandes o son más pequeñas. Todo eso va a depender en el remodelado óseo, ¿no? Entonces, nosotros agarramos, le aplicamos una fuerza ortodóntica a este diente, ¿no? Y pues si el hueso es denso, el paciente tiene raíces largas,
especialmente los braquifaciales, tengan bastante cortical, el movimiento es lento. En serio, estos pacientes a veces necesitamos estimular y hemos visto, ¿no? Como elementos, podemos hacer perforaciones, todo estimular citoquinas para que haya mejor remodelado de hueso. El hueso va a responder a la presión y tensión y va a haber una respuesta celular que responda a esa fuerza, ¿no? Y pues otra respuesta de por qué hay tanta variabilidad donde el movimiento dentario es la actividad fisiológica, ¿no? Y ahí podemos encontrar las hormonas que más influyen en la actividad fisiológica del remodelado. Están las endocrinas, las paracrinas y las autocrinas, ¿no? Dentro de las endocrinas está la hormona paratiroidea. Importante, buena concentración de hormona paratiroidea, pues va a provocar mayor reabsorción. ¿Sí? Menor concentración de esta hormona o pacientes que tienen problemas de la paratiroides, entonces no va a haber reabsorción. La vitamina D, una buena concentración del paciente de vitamina D genera mayor reabsorción de hueso. La calcitonina, si el paciente tiene elevados niveles de calcitonina, pues menor reabsorción de hueso. Los glucocorticoides igual van a inhibir el remodelado óseo. Los esteroides, la insulina, actúan en el remodelado óseo. Son hormonas endocrinas que intervienen en la actividad fisiológica del remodelado óseo. Dentro de las parácrinas, proteínas relacionadas con la paratiroidea. Factor de crecimiento transformante, la TGF. Factor de crecimiento fibroblástico. ¿Mm? Proteínas, las morfogénicas, la BMP, hemos visto de las 2 a las 7, las interleucinas 6. Y también existe hormonas autocrinas, ¿no? Y ahí está la TGF, factor de crecimiento transformante, beta 1, 2 y 3, el factor de crecimiento fibroelástico 1 y 2, ¿no? Y así podemos ir nombrando los diferentes hormonas que ya sea endocrinas, parácrinas o autocrinas, que actúan en la actividad fisiológica del remodelado óseo. Muy bien, entramos a la aplicación de la fuerza. Súper importante saber dónde voy a aplicar la fuerza. Como te estoy señalando acá, esta fuerza debería ir acá, debería apuntarse acá, ¿no? Donde está el centro de resistencia del diente, ¿no? Entonces, no podemos llegar a ese nivel con nuestra fuerza. Lo que hacemos es colocamos dispositivos en la corona y ahí vamos con nuestra fuerza. Entonces, la fuerza puede provocar un movimiento descontrolado. Nosotros queremos tener toda esta actividad metabólica, flujo de iones, señales eléctricas, respuesta celular. Queremos tener un movimiento dental, pero al mismo tiempo este movimiento dental tiene que ser controlado, puede ser descontrolado. Entonces, esta fuerza, este vector de fuerza debe llegar con una magnitud, dirección y sentido sobre el centro de resistencia para deformarlo o moverlo. Muy bien. Cuando hago una inclinación de un diente, esto es interesante, ¿no? Cuando hago una inclinación de un diente, aplico la fuerza en la corona, pero mira dónde va a estar el centro de rotación del diente. Dos conceptos bien diferentes, ¿no? Centro de resistencia, el centro de la masa de la parte dentoalveolar y centro de rotación. Entonces, cuando le aplico una fuerza, mi centro de rotación tendría que estar en la raíz, ¿no? Entonces, cuando aplico la fuerza, voy a tener un control radicular. La raíz no se va a mover, pero sí voy a mover la corona. Entonces, eso se produce solo con los brackets, ¿no? Y ahí está. Muevo la corona donde yo deseo y solamente, mira, se va a remodelar a nivel de la cresta, ya sea palatina o vestibular, dependiendo hacia dónde mueva la corona. Entonces hay un control radicular. Entonces esto se llama movimiento de inclinación. La fuerza horizontal a través de la ranura en el bracket, en el dispositivo metálico, ya sea mediante resortes, alambres, etcétera,
permite una perfecta inclinación de la corona con el control radicular. Se produce una cupla, un torque. A eso se llama torque. Solamente la corona se desplaza, pero fíjate cómo queda el ápice en su lugar. El crot se ubica en el ápice. El ápice está estacionario. Quien se mueve es la corona, dependiendo de la dirección de la fuerza. A todas estas características se denomina movimiento de inclinación. Movimiento de traslación. Mira, no se está inclinando la corona, estoy desplazando al diente en masa hacia atrás, en masa. Es porque mi fuerza está llegando al centro de resistencia. Entonces, durante el movimiento de traslación, el cuerpo se va a trasladar en un solo sentido, en un solo plano. La fuerza va a pasar a través del centro de resistencia o de un grupo de dientes. Por ejemplo, en el movimiento de intrusión hay una traslación en sentido vertical. Si voy a intruir, también la fuerza va a pasar por el centro de resistencia. Entonces hay una traslación vertical. Cuando hablamos de movimiento de traslación, no hay inclinación de corona, inclinación, no, aquí hay un movimiento de toda la pieza dentaria en una sola dirección. Y pues existen mecanismos como anzas o elásticos que permiten este movimiento. Fuerza aplicada y tiempo. Va a depender de la resistencia de hueso, de la longitud radicular, va a depender de muchos elementos celulares y también va a depender de la fuerza. Esta magnitud tiene que producir una cantidad de fuerza. Y habíamos dicho que cada diente, de acuerdo a su superficie radicular, tiene tablas para ver magnitud de fuerza. También hay que ver el sentido de la fuerza, es decir, dónde voy a aplicar mi fuerza, y es en la corona, ¿no? Y obviamente también tengo que tomar en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a mantenerse esta fuerza? Y pues, gracias a Dios, a través de los años, pues hemos ido descubriendo, la ciencia ha ido descubriendo metales cada vez más elásticos, ¿no? Que permiten una buena duración de la fuerza. Entonces, esta fuerza puede ser de tres tipos: ¿ya? Continua, intermitente, discontinua. Mira esta fuerza. Una fuerza continua es aquella que va a mantener su magnitud, dirección, intensidad, ¿no? Este, por ejemplo, es un aparato que se llama péndulo. Este alambre es un TMA, es una aleación metálica, permite esto. Es una fuerza continua. Cuando lo activas, le colocas en la cajita, la fuerza se mantiene continua, continua, baja y estable. Y permite, mira cómo va distalizando los molares, ¿no? También estamos viendo a la derecha unas anzas, anzas, también de TMA. El TMA es una aleación de titanio molibdeno que permite que esta fuerza sea continua, constante, ligera. Existe fuerza también denominada interrumpida, como esta. Interrumpida porque activas el tornillo, el paciente se pone, ese momento ve mucha presión, puede soportar o no puede soportar, ese momento puede retirárselo. Entonces es una fuerza interrumpida. Esta fuerza no es buena para el ligamento periodontal porque genera mucha presión, mayor reabsorción, menor neoformación. Entonces, y esta fuerza en estos aparatos que estás viendo y la eficacia de estos aparatos va a depender de la colaboración del paciente, ¿no? Es decir, que se coloque, que utilice las 24 horas, que haga buenas activaciones, que la fuerza sea continua, permanente. Qué complicado. También hay otra que es la fuerza intermitente y esa está proporcionada por los elásticos. Estás viendo un elástico que va del canino a molar. Estas bandas elásticas, ¿no? Estas bandas elásticas, al inicio, en el momento que colocas, puede liberar, como estás viendo acá en el gráfico, 150 gramos de fuerza. A medida que va pasando las horas, hay evidencia de varios artículos, investigaciones que hablan de que a las 12 horas ya cae un 50% de la fuerza. Entonces, no es continua, es una fuerza intermitente. Para que sea continua, tiene que mantener estos 150 gramos de fuerza la mayor cantidad de tiempo posible. Pero estas bandas elásticas no mantienen, fíjate. El de la izquierda es elástico clase 2, que va de canino superior a molar inferior.
y el de la derecha es elástico en clase 3, que va de molar superior a canino inferior. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas no son continuas, son intermitentes. Por eso al paciente se le da cada 24 horas que se pueda cambiar un nuevo elástico. Y hasta aquí vamos a avanzar. En esta oportunidad, pues la próxima semana ya sería, hasta aquí sería su parcial, o hasta aquí se pueda consultar. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana, el 5 de abril, tenemos una teórica más y nuestro parcial sería el 12 de abril, Día del Niño. Listo, jóvenes, que tengan una excelente jornada.